SER Podcast. No está en Berlín exactamente, está en Lübeck, el corresponsal del país en Alemania, Marc Bassets. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Guten Morgen. No sé ni siquiera en qué lugar del mapa está situada Lübeck, ni por qué estás allí. Bueno, pues la ciudad hanseática de Lübeck, en el norte de Alemania, muy cerca de la frontera con Dinamarca. Estoy ahí, es una ciudad bellísima. Estoy ahí porque se conmemoran 150 años, se han conmemorado 150 años del nacimiento de Thomas Mann, que es el gran escritor nacional alemán, ¿no? El autor de La montaña mágica, de los Buddenbrook, que es la historia de su familia, de una familia de Lübeck. Es un poco como la regenta con Vetusta, ¿no? Con Oviedo, pues Lübeck es la Vetusta de Thomas Mann. Y en Alemania les gusta mucho hacer este tipo de conmemoraciones y son muy importantes. Y para un escritor que después de Goethe, en el siglo finales del XVIII, principios del XIX, el gran escritor alemán, pues esto todavía tiene más significado. Y además tiene una resonancia especial porque Thomas Mann, bueno, nos podríamos pasar horas hablando de Thomas Mann y además me he pasado días estudiando y leyendo libros, pero tuvo una evolución ideológica de ser muy conservador a ser una de las grandes voces por la democracia y contra el nazismo. Y se exilió en Suiza, después en Estados Unidos. Y el mensaje de Thomas Mann, lo que ahora resuena de Thomas Mann para Alemania, es el mensaje de defensa de la democracia contra la extrema derecha, contra la ultraderecha, y en defensa de la democracia y de la libertad. Y esto es un poco lo que estos días de conmemoraciones en Lübeck, por el aniversario de 150 años de Thomas Mann, se ha escuchado y ha servido para reflexionar y para ver que todavía, como sucede con los clásicos, ¿no? Lo que dicen los clásicos, ¿qué es un clásico? Pues es un autor, un pensador o un novelista, en el caso de Thomas Mann también, cuyo mensaje sigue siendo actual muchos años después de su muerte. Claro, eso es lo que mejor define esa palabra. Oye, hablamos mucho, Marc, de la amistad entre Musk y Trump. Esta semana obviamente no ha sido amistad, ha sido ya confrontación directa, enemistad, incluso amenazas de unos a otros. Claro, yo estaba pensando que la Casa Blanca, el despacho Oval de la Casa Blanca, es seguramente el escenario o la habitación más reproducida en las películas, en las series americanas, en toda la historia de la cinematografía. Y muchas veces en las películas hay que aceptar compromisos, ¿no? Te cuentan cosas que sabes que no pueden ser verdad, pero las asumes para seguir la historia. El presidente se puede convertir en Superman y si está bien hecho, pues lo compras. En este caso es curioso porque Trump ha convertido ese despacho Oval en un escenario de cine en el que pasan cosas que también cuestan mucho creer, ¿no? Y en el caso de esta semana, pues se desarrollaba en directo este enfrentamiento y te lo comentaba porque quien estaba presente allí, seguramente preparado para algo muy distinto, era el canciller alemán, estaba ahí Merz. No sé si listo para ser humillado como ha ocurrido en otras ocasiones, pero era curioso ver cómo asistía en primera fila a ese desencuentro entre Elon Musk y Donald Trump. Sí, Merz llevaba días preparándose para este encuentro, que hace un mes que es canciller, que era el momento más importante, difícil y complicado de su joven mandato, ¿no? Y llevaba días preparándose, viendo lo que le había sucedido a Zelensky, a Ramaphosa, cómo usa Trump el despacho Oval para hacer encerronas a quien quiere, ¿no? Y se esperaba cualquier sorpresa. Lo que no se esperaba es lo que tú dices, ¿no? Que estar de público de otra batalla, ¿no? Se esperaba que podía haber una batalla Trump-Merz, pero la batalla era Trump-Musk. Musk no estaba ahí dentro, pero él, al final, Merz, quedó, de hecho en la prensa de Estados Unidos no sale nada prácticamente de Merz, ¿no? Cuando todo el mundo estaba atento al diálogo entre ambos. Y esto yo pienso que es una gran noticia para Merz. Es aquello de no news, good news, ¿no? No hay noticia, buena noticia, porque significó que la reunión en el fondo y el diálogo entre Merz y Trump fue bien. Merz lo gestionó muy bien, habló muy poco, pero cuando habló cuando tenía que hablar, pienso, porque en un momento dado, entre todas sus disquisiciones,
sobre Marx y sobre otros temas que iba hablando, dijo, bueno, esto de Ucrania y Rusia es como la pelea de dos niños, ¿no? Que se portan mal y hay que separarlos. Y Merz ahí intervino y dijo, no, nosotros apoyamos a Ucrania para que constase el mensaje de Merz, que también era un poco el mensaje de Europa, porque ahí cuando un canciller alemán va a ver a Trump está representando a Europa, pero tuvo un papel totalmente secundario, lo que yo creo que él estaba contento de haber tenido este papel. Sí. Seguro que esto de lo que hablamos sale en las dos conversaciones que vamos a tener ahora. Venga, empezamos. Durante años la gente dio por sentada la existencia de un Dios que todo lo sabía, todo lo veía. La norma era pensar que eso era así. Con el tiempo, las generaciones que han ido llegando al mundo en los últimos siglos lo han comenzado a cuestionar, directamente han dado por sentado que no existe tal ser, no existe Dios. Creamos o no creamos, la Biblia, sin duda, ha definido nuestros sistemas jurídicos, algunas de nuestras normas sociales, incluso la organización de nuestros calendarios. La persona con la que vamos a hablar ahora, Marc, ha decidido fijarse en este texto desde el aspecto de su narrativa, el de la conformación de historias y de guiones, que desde el punto de vista literario está lleno de misterios, está lleno de cabos sueltos, que hoy en día, si se interpretan de manera literal, generan conflictos en el mundo real. Pues yo creo que en 3 generaciones se ha pasado este mundo donde Dios lo era todo a un mundo de escepticismo y luego, y esto lo cuenta el libro del autor con el que hablaremos, un mundo en el que hay una sociedad, o al menos las sociedades occidentales y unas generaciones más jóvenes, donde Dios ni siquiera está, ni siquiera sale en el diccionario. Ya no es una cuestión de agnosticismo, de ateísmo, de si existe escepticismo. Dios ha desaparecido y con ello se ha perdido, yo pienso que se ha ganado en conocimiento, en ciencia, en la ilustración. Esto todo es consecuencia también de la ilustración, pero que se han perdido cosas, y una cosa que se ha perdido es el olvido de este gran y fabuloso libro que es la Biblia. Nos hemos desculturalizado en general, y yo hablo también por mí, ¿no? El conocimiento que tenemos de este texto, que es un texto sagrado, pero también es un texto literario, yo creo que hemos perdido con este desconocimiento, porque la Biblia es, y cito el título de una película sobre la vida de Jesús clásica, es la mayor historia jamás contada, ¿no? Y solo hay que leer el arranque de la Biblia, que también es el arranque del libro del que hablaremos, ¿no? Al principio creó Dios el cielo y la tierra estaba informe y vacía, la tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Me parece difícil encontrar un inicio de novela, de libro, incluso diría de crónica o de reportaje, porque esto también tiene algo de crónica y reportaje periodístico, narrando un hecho tan fuerte, ¿no? Y tan potente, ¿no? Con estas frases cortas, esta historia alucinante y este estilo directo, claro y sin rodeos. Es una gran novela, es una gran crónica, pero también es mucho más que eso, evidentemente. Sí, y para hablar de todo eso, ese libro lleno de cuentos inverosímiles, nos acompaña en el estudio el periodista italiano Aldo Cazzulo, que publica El Dios de nuestros padres, la gran novela de la Biblia, con HarperCollins. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Buenos días. Todo bien, muchas gracias. Usted volvió a leer la Biblia en el lecho de muerte de su padre. ¿La leyó de manera distinta? Primero la había leído seguramente creciendo, siendo educado como un texto religioso. Después la leyó como una novela de ficción, quizá. Sí, creo que la Biblia es un texto sagrado para el cristianismo, para la religión judía y también es muy importante para el Islam, ¿no? La mujer más citada en el Corán es María. La Biblia es una raíz cultural, la raíz de nuestra cultura, la cultura judío-cristiana. Y para mí la Biblia es también una obra maestra de la literatura. Solo me ocurre un otro arranque igual de memorable en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Darga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Esa es nuestra Biblia, la Biblia española de alguna manera, ¿no? La generación de nuestros padres y nuestras madres daba por hecho que Dios existía, como antes comentábamos. ¿Cómo
¿ha intentado saber o sabe cómo se enfrenta a la idea de Dios en la generación de nuestros hijos? Sí, mis abuelos y mis padres también estaban tan seguros de la existencia de Dios y del más allá como lo estaban de que el sol sale cada mañana y se pone cada tarde. Nuestra generación, ¿no? Ahora 50 años, fue la primera generación de agnósticos, ¿no? Yo sé que no sé. Creo que las jóvenes generaciones han esquivado el problema, ¿no? En tiempos de Internet, pasado y futuro no existen, existe solo el presente, ¿no? De manera que preguntarnos de dónde venimos y a dónde vamos ya no se acostumbra. Pero la Biblia suena familiar. Inspirados por las historias de la Biblia, hemos hecho las obras maestras del arte occidental: Valdés Leal, Velázquez, Murillo, Zurbarán, Rivera, Goya, Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, un poquito de orgullo español italiano. Bueno, está Mark en Lübeck, de hecho haciendo un reportaje sobre Thomas Mann, que también tenía una lectura muy particular de la Biblia, ¿no? Sí, Thomas Mann hizo una de sus grandes novelas, de las menos leídas también, y menos conocidas, pero de las más voluminosas al menos, es José y sus hermanos, que son 4 volúmenes y que tiene mucho que ver con la Biblia y con cosas que cuenta Aldo Cazzulo en su libro, ¿verdad, Aldo? Sí, porque Goethe decía, me encanta la historia de José, pero es demasiado corta. Unas páginas. Y Thomas Mann, acordándose de Goethe, ha escrito 4 volúmenes, José y sus hermanos. Es una historia increíble, muy moderna, ¿no? La interpretación de los sueños es el libro de Freud, ¿no? que abre el siglo XX, pero es la interpretación de los sueños, es una palabra que utiliza la Biblia, ¿no? El sueño del faraón, 7 vacas flacas que comen a 7 vacas gordas, eso es algo extraordinario. Y de menudo en la Biblia Dios confía en mujeres y hombres frágiles, débiles. José tiene 17 años cuando fue vendido como esclavo por sus hermanos. Moisés es tartamudo. Cioè, Dios confía la misión de liberar su pueblo de la esclavitud en Egipto a un hombre que no puede hablar. Isaac es ciego. Jacob es cojo. Sara y Abraham son viejos y no tienen hijos. David es un pastor, 8º de 8 hijos, muy pequeñito, que tiene que luchar contra un gigante alto 3 metros, Goliat. La Biblia eres tú, la Biblia somos nosotros. Todos fuimos Caín cuando hemos hecho una injusticia, todos fuimos David cuando hemos enfrentado un desafío imposible contra un gigante, y este desafío lo hemos ganado. Aldo, ¿cuál es tu historia favorita de la Biblia? Susana. Susana es una historia muy moderna. La Biblia es más que moderna, la Biblia es eterna. Susana es una bella mujer que decide darse un baño. 2 viejos la desean y ocurren al chantaje. Acuéstate con nosotros, si no diremos que te hemos vista con un joven que no era tu marido. Había la pena de muerte por el adulterio. El bullying en toda regla. Exactamente. Susana dice, no es verdad, pero la gente creerá a nosotros que somos hombres, varones, y no creerá a ti que eres una mujer. Susana no escribía, Susana es condenada a muerte, pero un muchacho inspirado por Dios, Daniel, el futuro profeta Daniel, grita, yo soy inocente del sangre de esta mujer. Y Daniel recurre a la correcta técnica de interrogación. La misma pregunta a los 2 viejos separados bajo qué árbol tú has visto Susana con otro hombre, con un joven. Y un viejo contesta bajo una acacia, el otro contesta bajo una encina.
encina. Yo no sé qué diferencia hay entre una acacia y una encina, pero los tiempos de la Biblia lo sabían. Susana es librada y los viejos son condenados a muerte. Esto significa que las mujeres siempre tienen que denunciar a los que la molestan. Y significa también que la violencia contra las mujeres no es un asunto solo para las mujeres, es un asunto para los hombres. Los hombres tienen que cambiar e impulsar el cambio de aquellos que se consideran dueños del cuerpo y el alma de las mujeres. Esa historia tiene de todo, tiene abuso, acoso, fake news, justicia. La verdad es que es una buena historia. De la lectura o de la relectura de la Biblia, ¿aprende algo sobre el mundo actual, por ejemplo, sobre el conflicto en Oriente Próximo ahora mismo? No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso. El segundo mandamiento no solo impone no blasfemar, sino sobre todo no instrumentalizar a Dios, no utilizar a Dios con fines ideológicos, políticos, militares, no matar en nombre de Dios. Esto también es muy moderno. Deus vult, ¿no? Dios lo quiere, gritaban los cruzados. Ahora el ministro de la Defensa de Trump tiene Deus vult escrito sobre el pecho. Gott mit uns, Dios está con nosotros, estaba escrito en los uniformes de los agentes de las SS. Allahu Akbar, Dios es grande, gritan los terroristas suicidas islámicos, los del 11M. Y en Israel hay también extremistas que matan en Gaza, en Cisjordania, en nombre de Dios. Los que matan en nombre de Dios incumplen el segundo mandamiento. Palestina es una palabra que defiende de filisteos, el pueblo enemigo de los judíos. Sansón murió en Gaza, en el templo de Gaza. Y muriendo mató más filisteos de cuando estaba viviendo, como si fuera verdaderamente el suicidio de Israel los que están haciendo ahora en Gaza. Sí, en la Biblia hay también las heridas de la guerra. Hay la guerra y la paz, ¿no? Eso está escrito en el Eclesiastés, Coelet. Cada cosa tiene su tiempo bajo el cielo. Tiempo de odiar y tiempo de amar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Ahora no es el tiempo de paz, es un tiempo de guerra. Los que usan o invocan el nombre de Dios en vano manipulan la Biblia, quizá. Pero la Biblia también contiene mucha violencia. Sí. La Biblia contiene estos mensajes que pueden servir para aplicarlos con fines malévolos. No es que sea solo un texto bondadoso con historias que ahora nos apelan, como esta de Susana, ¿no? Que incluso podríamos decir que conecta con el Me Too. También hay ahí odio y violencia. Sí, es verdad. Dios dice a Moisés, tú has matado no demasiado, pocos enemigos. Te había dicho de matarle a todos. No, es verdad, hay violencia, hay sangre, hay guerra, pero también hay las heridas del amor. Cuando Jesús dice, ama a tu próximo como tú mismo, es una cita de la Biblia. Hay las dos cosas, depende de los hombres, ¿no? Por ejemplo, el diluvio. Cuando Dios pensó de erradicar el mal erradicando los hombres. Cambió idea, entiende que el diluvio no ha servido a nada porque el mal está dentro de nosotros. ¿Ha cambiado es que no tengo confianza suficiente para preguntarle si cree en Dios, que es lo que me gustaría preguntar. Yo soy agnóstico, yo sé que no sé, no tengo fe, pero tengo esperanza. Y leyendo la Biblia, la esperanza un poquito crece. Por ejemplo, es maravilloso cuando Jesús sabe que Lázaro está enfermo, él dice, esta enfermedad no es para la muerte, es para la gloria del Hijo de Dios. Yeah. Él piensa de hacer un milagro para demostrar que verdaderamente él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y cuando Jesús ve a Marta, la hermana de Lázaro, que llora, Jesús dice, bueno, no hay problema, yo lo resucito, no hay problema. Pero cuando ve a María, que era muy querida por Jesús, que llora desesperada, ¿qué hace Jesús? Llora y grita, y porque es Dios, pero es hombre, un hombre que llora porque su amigo ha muerto, y grita, Lázaro, en italiano es Lázaro, vieni fuori, Lázaro,
sale de la tumba, y Lázaro clamorosamente, con decenas de testigos, Lázaro resucita. Es el momento que los enemigos de Jesús eligen para matarlo, porque es demasiado poderoso, pero la esperanza de la resurrección no nos quita más. Aldo explica en su libro que siempre pregunta en las entrevistas a sus entrevistados cómo imaginan el más allá. Yo quiero preguntarle, Aldo, ¿cómo imaginas el más allá? No lo sé. Rafael Nadal me ha dicho será una ¿cómo se dice? Una sorpresa. Una sorpresa. Una sorpresa maravillosa. Yo soy un grande aficionado de Rafael Nadal. Estaba en Madrid el 24 de octubre de 2023 en un teatro cuando tuve un presentimiento. Le había pasado algo a mi padre. Efectivamente, papá estaba muriendo. Yo regresé, los médicos me habían informado de que le quedaban unas pocas horas de vida y hallé a papá sentado en la cama conversando con los enfermeros. Pensé que había sido una broma de mal gusto. No, mi padre siguió con vida solo 2 meses más, pero había hecho una experiencia ante muerte y me ha dicho, Aldo, yo tengo la respuesta a tu pregunta. El más allá existe. ¿Estás seguro, papá? Seguro no, pero estoy convencido de ello. Cuando estuvo a punto de morir, papá había sentido a su lado la presencia de su padre, mi abuelo Lorenzo. No solo lo había visto, sino que había percibido su presencia. Eres mi pequeño, no te voy a dejar solo. Yo creo que es una visión condicionada por el imaginario católico, pero mi padre falleció tranquilo porque confiaba en el más allá. Yo no lo sé verdaderamente. Me gustaría muchísimo. Eso te iba a decir, es mucho mejor morirse pensando que vas al más allá que morirse pensando que esto se acaba, ¿no? Seguro. Claro, usted publicó este libro en un país, en Italia, vendió casi 500.000 de ejemplares, es un país que está profundamente permeado por la religión en todos sus estamentos. ¿Cómo les ha sentado a los italianos que un agnóstico les explique la Biblia? Depende. Hay curas muy felices del éxito del libro, otros menos felices. Creo que sí hay una diferencia entre Italia y España. Son 2 países católicos, 2 países donde la religión disparó de la vida pública. Creo que en Italia es un poquito diferente porque normalmente, corrígame si me equivoco, en España los católicos de menudo son de derecha, ¿no? En Italia es diferente porque hay una izquierda católica, porque no teníamos un partido católico, la Democracia Cristiana, donde había todo, la derecha, el centro, la izquierda, era un partido Estado. No es bueno eso, pero es más transversal la cosa, creo. Creo que en España con la guerra civil había también un confrontamiento entre la libertad y la religión, que en Italia un poquito menos. Hay que saber que Aldo Cazzulo, además de un gran periodista y escritor, ¿no? Ya habíamos hablado con él sobre su libro sobre el Imperio Romano, pero también es un personaje de la última novela, del último libro de Javier Cercas, donde Javier Cercas, si me permitís, leo la descripción que hace. Dice que es un piamontés de Alba, en el Langue, un quincuagenario calvo, brillante, agnóstico e hipercrítico. Así, con este trazo lo describe Cercas, ¿no? Y Cazzulo hace un análisis muy lúcido sobre Francisco, pero me gustaría preguntarle qué opina del nuevo Papa, de León XIV. ¿Cuál es su análisis o su opinión sobre me encanta porque León es el nombre de un gran Papa que después un papa reaccionario como Pío IX ha escrito Rerum Novarum, las cosas novas, un papa, no digo liberal, pero un papa progresista, abierto. Y León era también el nombre del mejor amigo de San Francisco de Asís. Ustedes saben que Jorge Bergoglio fue el primer papa que se llamó Francisco. León era el amigo, el más querido de Francisco. Yo creo que
diferencias de estilo seguramente, pero hay una continuidad entre los dos papas. Eso es muy precioso porque yo he querido muchísimo a Papa Francisco, que es un papa ha sido un papa extraordinario, un papa como Francisco una vez cada 100 años se pasa, pero creo que Papa León me gusta mucho y será un gran papa también. Solamente una última curiosidad, porque hay mucha ironía en su manera de escribir. ¿Dios tiene sentido del humor? Sí, muchísimo. Cuando si es que existe, claro. Dios dice a Abraham, tú serás padre. Yo tengo 90 años, ¿cómo puedo ser padre? Sara también, cuando Sara aprende que será madre, ríe, ¿no? Dice, es posible. Dios dice, tu hijo se llamará Isaac, que significa él va a rir, ¿no? Dios tiene sentido de humor, muchísimo. Pues nos ha atendido y le agradezco la visita a Radio Madrid, aprovechando que pasa por la Feria del Libro, el periodista italiano Aldo Cazzulo, que publica esta novela, El Dios de nuestros padres, la gran novela de la Biblia. Está editada en España por HarperCollins. Aldo, gracias por venir y suerte con todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ser Podcast. Es weht durch die ganze Historie ein Ruf nach Emanzipation. Vom Menschen bis zur Infusorie, überall will das Weib auf den Thron. Vom Hawaii-Neger bis zu Berliner Rang, braust ein Ruf wie Donner all daher. Was die Männer können, können wir schon lange und vielleicht eine ganze Ecke mehr. Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Hablábamos antes de gente como Musk o Trump. La forma en la que entendemos nuestras identidades de género también está íntimamente ligada al lugar en el que vivimos y a los sucesos que acontecen en nuestros lugares de origen, también a los avances tecnológicos. En el caso de las masculinidades hay términos como criptobro para referirse a hombres que usan de forma completamente acrítica las criptomonedas, por ejemplo. Pero si nos paramos a analizar ese vínculo entre lo que entendemos como masculinidad o feminidad, podemos entender también la forma en la que el poder, los gobiernos y las sociedades se ordenan. Estos roles de género, Marc, han sido y siguen siendo aprovechados en muchas ocasiones para reprimir a los ciudadanos. Sí, Javier, y respecto a esto que comentas, hay algo que se está observando en muchas elecciones recientes, quizá cada vez con más claridad. Un estudio de la Fundación Ebert en Alemania, ligada al Partido Socialdemócrata de Alemania, hablaba de polarización electoral de los géneros. En este país, en Alemania, volvió a suceder en las elecciones de febrero. Los partidos que más proporción de votos de mujeres tienen y más proporción de votos de mujeres jóvenes son los partidos de izquierda. Y a la inversa, un partido como Alternativa para Alemania, de extrema derecha, y aunque está liderado por una mujer, tiende a tener más votantes hombres y a tener más votantes de hombres jóvenes. Esto no es exclusivo de Alemania, es un fenómeno que se está viendo en muchos países. En Estados Unidos, sin duda, aunque muchos de estos líderes son, como decía, son mujeres, Biden en Alemania, o Le Pen en Francia, o Meloni, pero hay un tipo de líder que proyecta una cierta imagen de masculinidad. Es esto que decías de los criptobros o los tech bros, los hermanos tecnológicos. En todo caso, este fenómeno es muy de nuestro tiempo, la atracción que suscitan estos partidos entre hombres y entre hombres jóvenes. Y hay datos, en Estados Unidos está claro, sobre una crisis de la masculinidad. Los chicos, los hombres tienen peores resultados en las escuelas, fracasan más en los estudios universitarios, las tasas de suicidio son más altas. Y esta derecha trumpista, esta extrema derecha, ha sabido atraer y apelar a este segmento de la población, con líderes como Trump o como Milei, que tienen un discurso que podría calificarse de género y que hacen políticas que también podrían llamarse políticas de género, aunque sean políticas de género a la inversa, ¿no?, en favor de estos chicos y estos hombres. Esto es muy eficaz y en el fondo es muy moderno, es una manera de jugar con el resentimiento de un grupo, un resentimiento y un victimismo casi identitario. Es verdad, serían políticas casi de antigénero. Queríamos hablar de todas estas nociones con el periodista chileno Cristian Alarcón, es director de la revista Anfibia y presentó hace poquito en Madrid también un recorrido sobre las masculinidades cyborg. Está ahora en Buenos Aires. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. En Argentina, Cristian, donde vives, claro, ha estado Milei en España esta semana. ¿En qué lugar de las masculinidades situarías al presidente Javier Milei y a quién le vota?
Bueno, el arquetipo que propone Milei es, en ese sentido, tal como decía Marc, ¿no? Tremendamente contemporáneo y acorde a un fenómeno global, diría yo, que ocurre sobre todo con el macho joven, ¿no? La idea de un fortalecimiento después de la cuarta ola feminista de los rasgos más arquetípicos, más hegemónicos de una masculinidad que se centra en la obtención de un poder que llega por sobre todas las cosas por el dinero. De algún modo, digamos, estamos ante la emergencia de un sujeto social que se vuelve a proponer idealmente, porque también entramos en el terreno de una fantasía de futuro que está vinculada a la idea del macho proveedor. El capitalismo se ha fundado en torno a la división de géneros. La división de géneros, tal como la conocemos hoy, no existía antes del siglo XIX, antes de que los teóricos de la vida social, los científicos no hubieran definido al varón como el cazador y a la mujer como la recolectora, o al varón como el luchador y a la mujer como el resguardo pasivo dedicado exclusivamente al cuidado. Estos valores se fueron transformando a lo largo del siglo XX. Las mujeres ocuparon el espacio público, llegaron a los gobiernos, se convirtieron en presidentas, entraron en la vida política, se erigieron también como parte del aparato productivo del sistema económico, y con los feminismos en los últimos 20 años, en algunos países, no en todos, pero en muchos, como por ejemplo la Argentina, que ha sido escenario de un movimiento feminista enorme, han suscitado transformaciones. En este caso nosotros conseguimos la ley del derecho al aborto, con unas manifestaciones que tuvieron 1 millón de personas en la calle, y en la retracción de los movimientos populares y democráticos viene una derecha que entiende perfectamente que le tiene que hablar a unos varones jóvenes y desencantados con el sistema, a quienes les dice: punto 1, la culpa es de las mujeres. Punto 2, la culpa es del feminismo, y ahora lo que tenemos que hacer es fortalecernos para volver a ocupar el lugar que supuestamente perdimos. Claro, y compran ese discurso. Frente a esto está tu país de origen, que es Chile, donde el presidente Gabriel Boric, pues la oposición le critica porque él muestra una forma distinta de gobierno. No es el férreo gobernante macho, ¿no? Eso se sigue viendo desde esa derecha como un símbolo de debilidad en el poder. Bueno, la debilidad del varón que no cumple con el mandato heteropatriarcal. En mi caso, digamos, lo que yo planteo en mi conferencia en el Faro Moncloa el lunes pasado, yo acabo de llegar a Buenos Aires, o sea, estoy hablándole de hace poquitos días, tiene que ver justamente, digamos, con cómo los varones podemos construir situaciones distintas. El caso de Boric es paradigmático porque es el presidente más joven de América Latina, porque es un presidente que se declara feminista y que además lo hace en quizás uno de los países más machistas del continente. Yo nací en Chile, nos exiliamos con la dictadura de Pinochet y crecí en la Argentina. En algún momento de mi vida tuve que decidir a los 20 años qué hacía. Yo me di cuenta de que, asumiéndome gay, era en ese momento prácticamente imposible imaginarme como ciudadano chileno, ¿no? Sabía que iba a sufrir una discriminación y una homofobia muy superior a la que podía ocurrir en ese momento en una ciudad como Buenos Aires, que siempre ha tenido una liberalidad, un carácter inmensamente más democrático. Esto que estás contando, tú lo has vivido, se podría decir, en tu propia piel, en tu propia carne. Tú has contado que de niño tus padres te inyectaron testosterona para hacerte más masculino, para hacerte más macho. ¿Podrías contarlo? Claro, yo hago una performance en Buenos Aires que estamos soñando con llevarla a Madrid el próximo año, y esta conferencia que di tiene que ver con mi pensamiento posterior a esa performance. Es una performance teatral, porque a los 40 años recuerdo de un modo súbito que yo fui inyectado a lo largo de 2 años con testosterona entre los 6 y los 8 años, cuando era un niño en la Patagonia Argentina. No es que me haya ocurrido solamente a mí, yo ya tengo casos en España. En España fue un sistema de opresión con los niños homosexuales también aplicado
por los médicos en la creencia de que la hormona supuestamente masculina, que es la testosterona, iba a modificar este sentir, ¿no? Esta identidad, que se trataba de un asunto químico, que un tratamiento deshumanizante podía transformar tu deseo, podía operar de un modo, diría yo, tecnológico, ¿no? Paul Preciado habla de las tecnologías del género y de cómo inciden, porque como persona que al nacer es designada como mujer, decide usar la testosterona para producir un cambio de identidad e ir hacia el varón. Y esta es la enorme paradoja. Los niños de los años 70, de los años 80 o incluso de los años 90, fuimos de algún modo, recibimos el mandato químico de la heterosexualidad. En la actualidad, en el otro extremo, los jóvenes trans varones o personas no binarias hacen uso de la testosterona por decisión propia, en una experiencia de liberación y no en una experiencia de represión y de castigo. Nos intrigaba mucho el título de tu conferencia, Cristian, Masculinidades y Cyborgs. Cuando yo hablo de masculinidades cyborg o cyborg, estoy hablando de, yo qué digo, intentaron hackearnos, ¿no? O sea, fuimos objetualizados. Un niño de 6, de 7, de 8, tengo casos en mi investigación de niños de 12 y hasta 13 años, que recibimos una inyección muy dolorosa. Es una sustancia, la testosterona, una sustancia blanca, muy espesa, que debe inocularse por vía intramuscular y que produce muchísimo dolor físico. Pero al mismo tiempo, digamos, esa idea de ser corregido, saber crecer con la idea de que fuiste alguien al que había que corregirle algo inherente, algo biológico. Crecimos con esta idea para no cumplirla, porque, digamos, no solamente estamos hablando del procedimiento tecnológico de recibir la testosterona, sino de tecnologías culturales, es decir, toda una narrativa y un discurso de un niño que no habla lo suficientemente grueso, no es lo suficientemente rudo, no se expresa su cuerpo de un modo violento, no participa de la competencia fálica de todos los varoncitos que en el vestuario del gimnasio o del centro deportivo tienen que exhibir su masculinidad para confirmarse como varones. Entonces lo que digo es, esa tecnología que nos fue impuesta es de algún modo una tecnología que nos vuelve cyborg. La enorme paradoja es que esa tecnología no la elegimos. Hay una filósofa maravillosa que se llama Donna Haraway. Donna Haraway escribe el Manifiesto Cyborg en el año 88, 89. Pero lo que plantea lo saca de la ciencia ficción feminista. Hay dos ciencias ficciones. Una hipermasculina que la toma Elon Musk y todos los tecnofeudales que lo rodean, digamos, los multimillonarios que están soñando con que el mundo se va a desarrollar dentro de 50 años en Marte, y que la toman copiando incluso muchos de los aparatos que hoy conocemos, no me sale ahora la palabra, los aparatos que sobrevuelan la Tierra, los satélites, surgen de una novela específica de alguien de la ciencia ficción norteamericana de la década del 50. En los 70 aparece la ciencia ficción feminista, y lo que hace Donna Haraway es estudiarla, y dice, allí aparece el cyborg como la figura de un cuerpo humano orgánico capaz de subvertir completamente la idea de binariedad masculino-femenino, y es allí donde está la esperanza del futuro. Yo lo que digo es, podemos ir hacia una masculinidad cyborg, y quienes portamos esta información, la de haber sido monstruos equivocados, erróneos, con una falla, la reivindicamos y experimentamos la posibilidad de crear una masculinidad donde lo masculino y lo femenino no son las dos fronteras del mundo, en donde la experiencia nos lleva hacia un riesgo que es justamente alejarnos del cumplimiento del mandato. Que, por cierto, se ha afectado en la revista, ¿no? En la revista Anfibia, los recortes de USAID dictados por Trump. Sí, nos afectaron porque nosotros éramos financiados por muchas organizaciones internacionales, entre otros Open Society, la fundación que creó el empresario George Soros, y que no tiene absolutamente nada que ver con los intereses de las organizaciones norteamericanas, pero a nosotros nos financiaba la National Endowment for Democracy en su programa de libertad de expresión. Esa fue una decisión de Elon Musk,
que toma Trump el 23 de enero. Cuando Trump se sienta y lo vemos firmar esas carpetas engoladas, ¿no? Con esa cara con la que tomaba esas decisiones tremendas, entre las que estaban también la de los aranceles. Una de esas carpetas era la que decía: no vamos a financiar más a la cooperación internacional para la revista Anfibia, que es una revista pequeña, de culto, que se dedica al ensayo narrativo, filosófico, que está en la actualidad, pero planteando con profundidad y belleza en los textos cuáles son los caminos que podemos mirar a quienes nos importa la transformación del mundo. Es una tragedia porque perdimos 5 periodistas a los que no pudimos pagarles más el salario, porque tuvimos que cerrar nuestra hermosísima redacción que habíamos recuperado después de un incendio. De algún modo fue una tragedia, pero lo cierto es que la suspensión de los fondos internacionales desde los Estados Unidos por Trump está afectando cuestiones muchísimo más densas, muchísimo más trascendentales, como las políticas contra el hambre en África, en los países más pobres del mundo, sí. O en países como Perú, en donde en Perú vos tenés al 60% de la sociedad civil sostenida por los fondos de USAID y de las organizaciones norteamericanas. Y esto produce un efecto inmediato en las políticas públicas que los países más débiles no pueden cubrir desde el Estado. Cristian, hace un momento entrevistábamos a Aldo Cazzulo, que ha escrito un libro magnífico sobre la Biblia y ha hablado mucho del Papa Francisco, a quien admira. Tú recibiste una carta del Papa Francisco donde declaraba su interés y su fascinación por uno de tus reportajes. Es una historia muy linda, sí. Yo estaba aquí en mi casa, en esta misma habitación en Buenos Aires, hace ya muchos años, apenas había asumido el Papa. Y me habían avisado por mail, el P. Francisco desde el Episcopado de Buenos Aires, decía hacerle llegar una carta. Y yo pensaba, el P. Francisco, yo había trabajado mucho en los territorios con temas de investigación, en ese momento trabajaba para Página 12, y pensaba yo que quién será el padre Pepe o el padre Paco, ¿no? y hasta que un amigo me dijo, no, estúpido, es el Papa Francisco. Y luego, bueno, hubo que esperar esa carta. Esa mañana, la noche anterior yo había salido, estaba con una terrible resaca, no sé cómo le dicen ustedes a la resaca. Resaca lo decimos exactamente igual. Lo dicen así tal cual. Y sienta igual de mal, sí, sí. Los colombianos le dicen guayabo. Y era finalmente una carta escrita de puño y letra por el Papa, que sí, que era muy hermosa porque yo le había enviado, yo no recordaba, el rector de mi universidad, de la universidad que hace Anfibia, de la Universidad de San Martín, le había enviado a Francisco, le había llevado personalmente un libro mío, un libro que se llama Si me querés, quereme tranza, y que cuenta 6 años de investigación sobre la guerra de los narcotraficantes peruanos en Buenos Aires. Y entonces él lo había leído, le había encantado, y lo que me dice allí es: usted cuenta las historias de mi barrio, porque la Villa 1114, el barrio popular donde él trabajó durante muchísimos años, era el escenario de esa guerra. Conozco a esas personas, conozco estas historias, me las hace revivir, pero yo lo conozco a usted de antes porque recuerdo sus crónicas en Página 12, en la década del 90 y en los años 2000, y especialmente una que habla sobre las niñas que se prostituyen en la avenida Mancio Alcorta, que aún utilizo en mis misas. Fue como muy sorpresivo, qué fue bueno. Muy hermoso. Bueno, nada, él tenía un interés por el mundo que era ese, el interés genuino de alguien que no para de intentar conocer lo que le pasa a la humanidad, ¿no? ¿Dónde guardas la carta? No la podemos encontrar, hemos dado vueltas. No me digas. y no le respondiste, ¿verdad? ¿Por qué no le respondiste? En ese momento no lo entiendo. ¿Sabes qué? No, nadie me lo entiende. Sí, yo mismo me lo cuestiono mucho y me lo he cuestionado. Mira, en ese momento era difícil. Anfibia cumplió un rol y en ese momento yo dirigía también Cosecha Roja, que fue de algún modo una trinchera feminista. Hacíamos periodismo de investigación y periodismo policial con un enfoque feminista. Y estábamos en plena batalla y lucha por la ley del aborto legal. Yo dije, no es el momento para tener un intercambio con el Papa, porque si de algo
vamos a hablar, no vamos a coincidir, y lo dejé pasar, y el tiempo pasa y nos pasa por encima, y la vida continuó y ya nunca más le contesté. Sí, tomaste la decisión de dejarlo ahí, no sea que discutamos, ¿no? Cristian Alarcón, que es director de la revista Anfibia, presentó en Madrid hace poco un recorrido sobre las masculinidades cyborg en el Faro de Moncloa. Gracias por la conversación, Cristian, y por mantenerte despierto hasta ahora. Un abrazo. Gracias Javier, gracias Marco, un abrazo grande al equipo. Gracias, hasta luego. Gracias. Cogollo de toronjil cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.